El movimiento indígena y campesino de Cotopaxi anunció la activación de guardias comunitarios para la parroquia de Palo Quemado tras una semana de protestas antimineras y enfrentamientos con la fuerza pública que aún hace presencia en la zona. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora en entrevista Marco Guatemal, él es secretario de Pueblos y Nacionalidades. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Gracias, querida Gisela. Te saluda Marco Guatemal desde aquí, Sierra Centro del país. Muchísimas gracias por atender nuestra entrevista. Ha pasado una semana de los incidentes. Cuénteme, ¿la tensión se mantiene en esta pequeña parroquia de, entiendo yo, un poco más de 1,000 habitantes en Cotopaxi? En efecto, la situación de Cotopaxi todavía no se retoma la calma, no por la culpa del gobierno, sino por el efecto mediático que algunos líderes lo están tomando, y también eso ha hecho de que la fuerza pública reaccione por las mismas provocaciones que se viene por ciertos actores en territorio, al cual nosotros llamamos al diálogo, llamamos a la calma, porque este problema no se resuelve quizás con provocaciones, sino se resuelve dialogando, se resuelve tal como está planteándose, de que quien decide es los que habitan en el lugar. Quienes están ahí, ¿se da la minería o no se da? Para eso requiere de que las autoridades correspondientes entren al territorio para efectos de que puedan hacer su trabajo y el mismo sea reflejado en base a la decisión de todos quienes habitan en el sector. Por lo que para nosotros es algo preocupante lo que está aconteciendo. Sin embargo, llamamos a ese diálogo importante que es primordial para llevar la paz, la tranquilidad. Ahora, Marco, entiendo que Palo Quemado tiene 8 comunidades indígenas y hay una en particular en la que se hallaron yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, todos minerales necesarios para la industria y también la tecnología. ¿De qué depende? Usted ha dicho que el pueblo es el que decide, pero ciertamente el sector minero dice que los resultados de una consulta ambiental no son vinculantes. Es decir, ¿de qué depende que se dé paso a la extracción de los minerales? Bueno, en primer lugar, como reitero, es importante, la calma, la paz, pero para eso se requiere el diálogo. El mandato constitucional es muy claro, y quienes estamos quizás en el día a día de la exigencia del cumplimiento de los derechos, tanto individuales como colectivos, tenemos que cumplir lo que dice la Carta Magna, que en caso de que se intente explotar actividad minera o petrolera, quienes están dentro del territorio de afectación tienen que someterse a un proceso de consulta. En eso se puede saber si hay decisión mayoritaria o no hay decisión. En el caso de que se tenga que seguir el camino jurídico correspondiente, simplemente en el momento adecuado, después de la consulta, tiene que elevarse al nivel de, por ejemplo, de la Corte Constitucional para que dé el veredicto final respecto al proceso de consulta. Y también eso significa que hay voluntad y diálogo de parte. Pero cuando hay incidencias y cuando hay intentos de aprovechar del momento para efectos de reposicionarse en el ámbito de aceptación política de algunos líderes, eso no hace bien. Lo que hace bien es la búsqueda del diálogo. Marco, pero no me responde la pregunta. ¿Es o no es vinculante la consulta ambiental para tomar la decisión de si entra o no la minería a esta zona a obtener los minerales, la riqueza mineral del sector? Porque le voy a leer nada más lo que dice María Eulalia Silva, que es presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Ella dice que la consulta ambiental tiene el objetivo de responder a las inquietudes de la comunidad sobre el proyecto Palo Quemado, pero no tiene carácter vinculante. Es decir, quien tiene la última palabra para dar paso al proyecto minero es el Estado. No, en efecto, pero sin embargo se tiene que
de alguna manera respetar y cumplir con lo que dicen los derechos colectivos, de que debe haber una consulta. Y con eso se sabe de qué lado está y de acuerdo a eso tomar una decisión política. Mientras no haya una consulta, indistintamente el resultado que sea, aquí lo que quiere es saber el gobierno es cómo está la situación real de aceptación o no de quienes habitan en territorio, de quienes van a ser directamente afectados. Y entonces, pues, si volvemos a la pregunta, claro, no sería vinculante, pero sin embargo, se podría exigir por los medios adecuados los derechos que corresponden para efectos que los territorios que se requiere incidir en el aspecto minero, pues su pueblo toma la decisión, pero también el gobierno tomaría la decisión. Pero sin embargo, por el mismo respeto que los habitantes del territorio lo necesitan, es importante hacer un trabajo previo en el lugar. Definitivamente, pero esto no incide en la decisión de si entra o no la minería al lugar. En todo caso, el movimiento indígena y campesino de Cotopaxi había anunciado la activación de estos guardias de la parroquia. Según dijo justamente su presidente, Alex Toapanta, a los habitantes indígenas de la zona les dijo: hay que estar vigilantes contra la minería. Esto para usted, además de el llamado de ISA, de la CONAIE, a levantarse al pueblo, no permitir la minería en la zona, ¿considera que puede ser un llamado más a enfrentamientos? Cuando hay exigencias por fuera de la ley, jamás vamos a estar de acuerdo. En el marco del mandato constitucional, en el marco del cumplimiento de los derechos, siempre estaremos de acuerdo. En este caso, las intenciones de convocar a procesos de movilización, si no sabemos la realidad, creo que realmente hace daño, pero sin embargo, reiteramos de que hay intenciones de ciertos grupos que desconocemos que intentan de alguna manera captar a río revuelto este problema minero que está atravesando en Palo Quemado. Sin embargo, consideramos que desde el gobierno se hará el seguimiento correspondiente para saber qué mismo está pasando y también en el debido momento saber de dónde vienen las provocaciones, si es realmente de actores de territorio que están viviendo ahí o son personajes externos que de alguna manera intentan amedrentar o generar. ¿Se refiere caos a la denuncia que han hecho algunos habitantes indígenas de la zona sobre que hay en el sector supuestos paramilitares que estarían incentivando a los desmanes y que enfrentan a los comuneros en la zona? Es por lo mismo que digo, no hay personajes externos que estarían en el lugar para generar el caos y de alguna manera eso incidir dentro de la fuerza pública en su pleno derecho a la defensa, tienen que actuar en el momento adecuado, pero sin embargo eso quieren poner en culpa del gobierno como tal, cuando están en territorio, otra es la realidad. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Una buena tarde. Gracias, muy amable. Nos acompañó Marco Guatemal, secretario de Pueblos y Nacionalidades. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado.